Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte, y pregona tu gloria todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces, no me abandones, falto de energías. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiado, y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? En este sábado 6 de junio meditemos la palabra del Señor. Seguimos con esta segunda lectura de Pablo a Timoteo, donde de alguna manera hay ideas que han aparecido en días anteriores y ahora la reafirma más claramente. De manera concreta, miremos cómo le invita a Pablo a su discípulo Timoteo a que esté fiel a Jesús, el único que es capaz de dar una vida nueva y por el misterio de su Pascua, pasión, muerte y resurrección, alcanzarnos la liberación definitiva y alcanzar la vida plena con Dios. Y dirá: proclama la palabra de Dios, anúnciala a tiempo y a destiempo.
toda ocasión, una reunión familiar, una reunión de amigos, un mensaje en una cadena de WhatsApp en el tiempo de las tecnologías, una red social que puedas tener, aprovéchala siempre para enviar un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, un mensaje de verdad, de la verdad, un mensaje de paz a los demás. A veces no nos da pena, no nos da vergüenza pasar un video morboso, un chiste, un comentario de mal gusto, una crítica política, y la mandamos en cadena al grupo de amigos. Pero cuando se trata de hablar de Dios, sentimos cierto reato y cierta vergüenza personal. Inclusive hay personas que dicen con desfachatez, dicen: no me mandes nada religioso que no me interesa. No es el amigo o la amiga que necesitas. Una persona que con soberbia o con rebeldía rechaza cualquier mensaje de Dios que con recta y buena intención quieres enviar, quizás no es la persona que sea la indicada para ser tu amigo. Pablo dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, argumenta, reprocha, exhorta con toda grandeza y muestra la doctrina verdadera de Jesús. Y vuelve a repetir lo que ya habíamos anunciado o meditado en evangelios y reflexiones precedentes: cuidémonos de los falsos profetas que han existido hace 2000 años y hace 1000 años y hace 500 años y hace 100 años y ahora mismo. Y dice: cuídense de ellos, que no soportan, no toleran la verdadera doctrina y a veces enseñan mensajes a su propia medida y según sus deseos, y algunos se apartan del mensaje del evangelio guiados por cuentos, por fábulas, por narraciones fantasiosas. Hoy en nuestro mundo, no solo de la inteligencia artificial, en nuestro mundo no solo de la tecnología, sino en nuestro mundo de relaciones humanas, ¿cuántas personas nos hablan de corazón con una verdad que nos pueda servir para la vida, o simplemente se enredan, no sé, en el mundo del coaching, en el mundo de la meditación trascendental, en el mundo de espiritualidades de moda que van y vienen, están 2, 3, 5 años de moda y luego desaparecen? Y nos alerta Pablo sobre este tema. Vuelve también en un tercer momento a decir: soporta con fortaleza los padecimientos que le toca a cualquier evangelizador en su tarea, y él mismo reconoce con palabras llenas de humanidad y de cierto dramatismo: estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Podemos decir que Pablo está quemando los últimos cartuchos de su vida y está aprovechando hasta el final para exhortar a sus amigos. Y hoy pienso para cada uno de nosotros, cuando somos jóvenes a veces somos muy locos, pensamos que la vida es eterna, que la juventud no pasa, pero cuando van llegando los años y cuando nos apremian a todos, y cuando sabemos que la vida no es un bien infinito, sino que tiene término, aprendemos a aprovechar mejor el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en este proceso político en nuestro país, y vemos que las personas más adultas tienen un tipo de voto o de opción electoral, tal vez con base en la experiencia y la sabiduría adquirida por el paso de los años y quizás los golpes de la vida y lo que ha sido vivir la existencia. Y encontramos también que nuestros amados jóvenes tienen otras opciones políticas, tal vez fruto de la emoción de su edad, de cambios abruptos y radicales, y en el fondo no los juzgamos, porque cuando nosotros teníamos la edad
de nuestros queridos jóvenes, tal vez pensábamos de la misma manera y nos arriesgábamos en aventuras políticas que pensábamos que era de lo más cool, de lo más moderno, de lo más revolucionario. La vida, la madurez de la existencia, la sabiduría que dan los años nos vuelven mucho más moderados, más ponderados, con más síntesis para pensar, para hablar y para decidir, y concretamente porque Colombia vive este proceso electoral, para decidir con mayor madurez. Al final, Pablo hace una síntesis preciosa de su vida y dirá de una manera magistral, entendiendo la vida cristiana como la carrera de un atleta, y dice: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás me espera una corona que no se marchita y que solo me dará aquel en el día final. Cuánta conciencia, cuánta claridad, cuánta sabiduría en el apóstol Pablo, que entiende que su vida es como una carrera atlética y que al final lo único que nos queda más allá de la muerte es, según la fe, la esperanza y el amor con el que hayamos vivido, nos espera la gloria, la vida eterna, la única decisión en la que no nos podemos equivocar, la vida de comunión con Dios. Es que nos podemos equivocar eligiendo una carrera profesional, una universidad, montando una empresa, un emprendimiento, un negocio, eligiendo una pareja, yéndonos a vivir a otro país. En esto nos podemos equivocar, pero lo que tú y yo no podemos errar es en aspirar, construir y vivir bien para obtener, alcanzar la corona de la fe, la vida eterna con Dios. Pero pasemos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, cuando Jesús lanza una advertencia ya no solamente contra fariseos, sino también contra escribas que se sentían a veces dueños de la verdad, se sentían dueños de Dios y creían que podían discriminar, censurar y señalar quién es el que tiene altura o no tiene altura moral y espiritual, quien tiene la verdad. Y Jesús va a oponer el escriba a una mujer sencilla, pobre, viuda, que es el símbolo por excelencia de una persona indefensa, insignificante y pequeña en la sociedad judía del siglo I. Y frente al primero, el escriba, Jesús se despacha en ataques, en invectivas, en señalamientos frente al escriba, y dice estas palabras: cuídense de ellos, porque les encanta pasearse en las calles con amplios ropajes y que les hagan reverencias en las plazas públicas. Buscan las sillas y los asientos de honor en las sinagogas, que son un poco como la mezquita en el mundo musulmán o la parroquia en el mundo cristiano católico. En la sinagoga les encantan los primeros lugares y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas. Enseguida nos va a hablar de las viudas, y aparentan, no realmente, aparentan hacer largas oraciones. Y al final Jesús lanza una advertencia muy severa: recibirán una condena más rigurosa, porque su religiosidad es externa, vanidosa, aparentona, pero no es una espiritualidad auténtica que mire y viva de cara a Dios. Y a renglón seguido, después de hacer este juicio tan severo frente a los escribas, que también lo había hecho frente a los fariseos, hablará observando la gente en el gran templo de Salomón o de Jerusalén, cómo echan donativos, algún dinero,
para contribuir al culto en el templo, y ve que una mujer viuda, pobre, sencilla, echa unas pocas moneditas, y Jesús, en esa agudeza psicológica que tenía, lanza una afirmación que nos pone a pensar. Dice: en verdad les digo que esa viuda pobre, y de esos dos calificativos, viuda, una mujer desvalida, y pobre, ha echado en el arca, en la alcancía del templo, ha echado mucho más que los otros que han dado ofrenda, porque mientras los demás han donado de lo que les sobra, de lo que tienen abundancia, esta mujer ha dado los centavos, el dinero, que era lo único que tenía para vivir. Qué impresionante mostrar al escriba que bajo el pretexto de largas oraciones exprime el dinero de la pobre viuda, y mirar esta pobre viuda que, entregando con generosidad y libertad interior su dinero en el arca de las ofrendas o alcancía del templo para el sostenimiento del culto, ha dado todo lo que tenía para vivir. Y viene el juicio magistral de Jesús. Esta mujer es una bendita de Dios, porque con generosidad le ha dado todo a Dios en primerísimo lugar, mientras el otro escriba vanidosamente, orgullosamente, autosuficientemente ha querido buscar puestos de honor, sitiales, honoríficos en las sinagogas, en los banquetes, en las plazas públicas. ¿De qué lado estamos? Nuestra religión es una verdadera espiritualidad interior de cara a Dios, o es una mera religiosidad externa para calmar nuestro psiquismo, para silenciar nuestra conciencia y para quedar bien frente a los demás. Mejor quedar sin dinero, pero ganar la vida eterna, que no buscar el aplauso humano y perder la vida de plena comunión con Dios. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? El 22 de junio del año 1902, hace 124 años, Colombia entera, presidida por el Gobierno Nacional y la Conferencia de Obispos de Colombia de la época, consagraban nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, dando gracias por el final de la Guerra de los 1000 días y colocando la primera piedra del Templo del Voto Nacional o Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Bogotá. Desde entonces hemos venido cada año y de manera sucesiva renovando la consagración al corazón de Jesús en el siglo XX por los gobiernos de la época, y luego de la Constitución laica de 1991, los creyentes lo seguimos haciendo. Pues en este momento definitivo de la historia política de nuestro país, urge que nosotros los creyentes vivamos una jornada de oración, reflexión, agradecimiento y sobre todo súplica al corazón de Jesús por nuestras familias, pero sobre todo por nuestro país, para que elijamos un buen presidente según lo necesita nuestra patria. Tendremos un encuentro masivo en la Casa de Retiros Espirituales Monte María. Allí podrás tener el transporte, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y un detalle, un regalo sorpresa para todos. Muy invitados a que esta jornada de oración y reflexión y de súplica por Colombia y por nuestras familias en el Gran Viernes o Viernes Mundial del Corazón de Jesús lo vivamos este 12 de junio. Puedes pedir informes escribiendo vía WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y se te dará toda la información para participar en este gran encuentro de oración,
agradecimiento y súplica al corazón de Jesús para que nos dé un buen presidente para Colombia. Cuánto necesitamos orar, cuánto necesitamos encomendarnos al amor misericordioso de Jesús y aprender a decir con toda la fuerza de nuestra fe: Sagrado Corazón de Jesús por las familias, Sagrado Corazón de Jesús por Colombia, Sagrado Corazón de Jesús por un buen presidente para nuestra patria. En vos confiamos.